Hola amigos, bienvenidos al capítulo 2 de Hechos, tercera parte, episodio 3 y último. Les doy la bienvenida, muchas gracias por acompañarme, por su esfuerzo, que Dios les recompense el gran esfuerzo que hacen por escuchar, por su hambre, por su avidez de la palabra, de aprender algo, de recibir y de llevarlo a sus vidas y a las vidas de otros, como hemos visto que, gloria a Dios, eso sucede. Um, Hoy les quiero platicar un aspecto muy específico de algo que sucedió en la iglesia, en la primera iglesia, y que podría seguir funcionando el día de hoy si lo aprendemos en muchísimas iglesias. Eso sigue funcionando, a veces voluntaria o involuntariamente, a veces adrede, a veces sin querer, a veces no funciona, pero el hecho es que hay una enseñanza que quiero compartirles hoy que tiene que ver con la primera iglesia y cómo hacemos que ese modelo siga funcionando el día de hoy en una iglesia como la nuestra. Me refiero a la iglesia de la sociedad actual, eh, en un país como en el que vivimos o en una sociedad, no importa el país, como vivimos. En el mundo moderno la iglesia sigue funcionando, eh, y no sé si ustedes en algún momento se han detenido a pensar qué pasaría si no existiera la iglesia cristiana como las nuestras, que hay de muchas formas, variedades, colores, denominaciones, estilos y de todo. Al final, la iglesia de Cristo es el modelo que Dios diseñó para que el hombre, para que el ser humano llegue al conocimiento de la verdad, al conocimiento de su Hijo, que es el único camino al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Otra escritura dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y otra más escritura en una carta dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y hay infinidad de escrituras más que así lo dicen, a pesar de que en las sociedades actuales tenemos un montonal de religiones, creencias, fes, credos, sectas, ideologías, filosofías, etcétera. Muchas en respuesta al fenómeno que sucedió con la iglesia cristiana. En la iglesia cristiana empezaron siendo unos cuantos en una casita en Jerusalén y hoy en día nos contamos por millones siguiendo ese mismo modelo de recibir la salvación, llegar al conocimiento de Cristo y compartirlo, y eso a través de grupos de personas que se juntan a compartir y a vivir juntos la fe que tienen y a esparcirla o compartirla con otros. Comparten la manera que encontraron de adorar a Dios, de reconocer que Dios es el Rey, el dueño del imperio por todos los siglos, el creador, el diseñador de este mundo, y le damos gloria por eso, porque nos ha tenido entre sus escogidos para formar parte de su reino. Y lo compartimos con cuanto ser humano nos encontremos, que a veces lo quieren recibir y a veces no. Una escritura dice, pero a los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que sí le recibieron les dio el poder o la facultad o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa es la misión de la iglesia. En estas sociedades tenemos estructurado cómo funciona el sistema de salud, el sistema de educación, el sistema de gobierno, el sistema de infraestructura, de cómo se producen las cosas, cómo se produce la riqueza, el alimento, el trabajo, el dinero, los recursos, los intercambios, etcétera. Todo está más o menos establecido en una ciudad tan moderna como esta. La iglesia queda un poco al margen y sin, gracias a Dios, sin ser muy eh, dirigida por ningún estado, gobierno u organización superior. Las iglesias son independientes y trabajan y ejercen libremente conforme a ellas, conforme al criterio que ellas tengan. Pero eso en lo social, en lo espiritual, hablando como de parte de Dios, la iglesia es la organización o el modelo de grupos de personas que Dios inventó, que Dios diseñó para salvar al mundo. Es
la única herramienta con la que esta sociedad, esta humanidad, tu familia, la mía, vecinos, parientes, amigos, gente querida, gente cercana, gente lejana, gente odiada, todos pueden ser salvados por la fe en el nombre del Señor Jesucristo. Es la única manera. Como iglesias hemos organizado algunos otros tipos de fenómenos o de movimientos o de cosas alternas a la iglesia, pero al final sigue siendo la iglesia el modelo que sigue funcionando para salvar al mundo. Hoy en día la iglesia está como, ya lo hemos platicado antes, como un poco en decadencia, en distracción, en montonales de cosas y falla muchísimo. A veces las iglesias tristemente pierden más personas de las que ganan si lo contamos en el tiempo, y esa cuenta es muy difícil llevar, pero Dios sí la lleva. Y nuestra esperanza es que esto se corrija y cambie y que la iglesia sea renovada, reformada una y otra vez y cuantas veces sea necesario, y que nos podamos las nuevas generaciones parar en los hombros de las generaciones anteriores para alcanzar niveles superiores de fe, de constancia, de perseverancia, de entendimiento, de conocimiento, de herramientas, y podamos alcanzar a más gente con el nombre del Señor Jesús, que es el único nombre que salva y con el cual llegamos a una vida cristiana, en el cual entendemos que estamos aquí para hacer eso y para adorar su nombre y para reconocer que Él es el Creador, y que algún día, basado en la esperanza que Dios nos ha dado, tendremos salvación y vida eterna y un nuevo cielo y una nueva tierra, en donde todas estas cosas viejas pasarán y aquí todas las demás cosas serán nuevas una vez más. El papel de la iglesia es entonces, o sigue siendo entonces, súper importante, aunque desde el punto de vista social no se considera así. Desde el punto de vista social, nadie quiere ser pastor o ministro, obispo, es raro. Todo el mundo quiere ser abogado, doctor, narco, médico forense o cualquier cosa que esté de moda, policía, etcétera. Cuando platico con adolescentes les pregunto y no hay nadie que quiera, yo quiero servir a Dios. Estoy hablando entre cristianos, yo quiero ser pastor o profeta o evangelista o alguna cosa de esas. Es rarísimo y dificilísimo. Cuando hablo con adultos, mucho menos. Pero Dios sigue en busca constantemente de obreros, porque dice, rueguen a Dios que mande obreros a su mies, porque la cosecha es mucha y los obreros pocos. Pero bienaventurados aquellos que oyen la voz de Dios y le seguimos y queremos compartir de Él con todos los que podamos. Esa es nuestra chamba. La iglesia funciona de una manera específica que espero hoy enseñarles y que se lleven en su corazón y que les quede claro. Funciona en una manera o en muchos aspectos. Hoy les quiero hablar de uno solo de esos aspectos que tiene que ver con lo que hemos leído y platicado últimamente en las últimas semanas. Y para no dar tanta introducción, les quiero hablar de cómo funcionó el proceso del amor, de la compasión, de la solidaridad, de la legalidad, de la hermandad entre la iglesia o entre los grupos que siguieron a Cristo desde el principio, que después formaron una iglesia y que después formaron otra infinidad de grupos. Ustedes recordarán que los discípulos vivieron 3 años con Jesús. Tuvieron la oportunidad de dormir, comer, bañarse, trabajar, cenar, acostarse, limpiar, todo con Jesús, y tuvieron el ejemplo de su vida perfecta enfrente, junto a ellos. Esa fue una enseñanza maravillosa y poderosa, aunque al principio les costaba trabajo entender y asimilar y comprender con las escrituras todo lo que sucedía. Poco a poco, con el tiempo y con los años, fueron repasando y meditando y descubrieron que fue toda una escuela y siguieron aprendiendo y aprendiendo cosas, y el Espíritu Santo les ayudó a recordarles y enseñarles todo lo que habían vivido con el Señor. Algunas de las cosas que el Señor Jesús les enseñó, hoy en día las consideramos como que están garantizadas, o como que damos por hecho que suceden. Sucede que una iglesia es un lugar bueno donde la gente llega, es bien recibida, recibe ayuda, amor, afecto en todas sus necesidades físicas, espirituales, emocionales, materiales, etcétera, porque así somos las iglesias.
nos encanta ayudar y darle la bienvenida a la gente, o al menos así debería funcionar. Eh, pero todas esas cosas, incluyendo los dones espirituales de los que ya hemos hablado, no funcionan como en automático siempre. Nosotros vemos que vino sobre Pentecostés, el Espíritu Santo los llenó, empezaron a tener dones, lenguas, luego profecía, luego sanidad, luego milagros, luego se organizaron más y hubo más y más dones, hubo ministerios, funciones dentro del cuerpo de Cristo, se levantaron obispos o ancianos, diáconos, etcétera, y la iglesia se organizó, pero todo ese proceso partió desde las primeras enseñanzas del Señor Jesús. No sé si ustedes recuerden, en el Evangelio de Lucas relatan muchas. Uh, por ejemplo, Jesús en el primero, en el segundo o tercer capítulo de Juan es invitado a unas bodas. Y ahí el Señor Jesús convierte el agua en vino y se vuelve algo lindo. También un día Jesús estaba en el templo viendo, solamente viendo, cómo la gente llegaba y daba las ofrendas en el templo o las limosnas. La versión Reina Valera dice limosnas y está lindo. El caso es que eran ofrendas que se depositaban y les enseña cómo una viuda pobre echa una moneda, una blanca, que es la moneda más chiquita, y les dice, de cierto les digo que esa señora entregó más de lo que todos los demás, porque todos los demás entregaron de lo que les sobraba y ella dio de lo que ni siquiera tenía. Y ese tipo de lecciones se fueron acumulando poco a poco a poco. En algún otro pasaje del Evangelio dice Jesús, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, porque se quejaban de que el perfume carísimo lo había usado, me parece que Marta o María, para lavar los pies del Señor y perfumarlo, y el Señor les dice que es como si lo hubiera ungido o preparado para la tumba, y que al final a los pobres siempre tenían. Lo que quiero que vean es que dentro del ministerio de Jesús, que eran 12 discípulos, más otros 70, más otros 500 que por ahí andaban siguiéndolo a todos lados en el país de Judea, tenían organizado, entre otras cosas, ayudar a los pobres. Y ayudaban a los pobres de diferentes maneras. Había muchas mujeres ricas, pobres y otras familias que aportaban dinero, recursos, comida, la cena, el pan, se organizaban en horarios y entonces el Señor y sus discípulos podían vivir de eso y seguir haciendo la obra que hacían. Pero el Señor les enseñó poco a poco este tipo de detalles que después en la iglesia de Hechos 2 podemos ver multiplicados de manera maravillosa, y lo que quiero que vean es que no sucedió como de la noche a la mañana por un tipo de milagro y ya cayó el Espíritu Santo y supieron hacer todo, ¿no? Venía desde todos los eventos que vivieron con Jesús. En otra ocasión, por ejemplo, o en otras muchas ocasiones, el Señor les enseñó que era bueno visitar a la gente. Tengo como 11, no sé si 10 o 11 visitas del Evangelio de Lucas, visitas registradas que el Señor Jesús le hizo a alguien. Visitó la casa de Pedro, por ejemplo, del apóstol Pedro, y sanó a su suegra. Visitó las bodas que le decía, que les platicaba antes, las bodas de Caná, a donde su mamá le dijo que se había acabado el vino. Y les hizo el favor o el milagro, si ustedes quieren, de cooperar con el vino para la boda, lo cual es bíblico. No lo empiecen a interpretar y a alucinar, solo déjenlo ahí. Pero también visitó, por ejemplo, a Zaqueo, que Zaqueo era un chaparro que se subió a un árbol, le dijo, Zaqueo, hoy voy a cenar en tu casa, hoy. Cuando el Señor estaba en lo que le llamamos la última cena, les dijo, vayan a casa de fulanito, creo que Simón, no estoy seguro, y díganle que prepare el aposento alto porque ahí porque es necesario que ahí cenemos hoy. Y entonces van y cenan en la casa de este señor que les presta una parte de la sala. Jesús también visitó a Marta y María a su casa, que eran unas super discípulas y se convirtieron en gigantes después. Y es ahí donde le dice, Marta, Marta, afanada, ve a María que eligió la mejor parte. Que es estar sentada escuchando la palabra de Dios y no interrumpiendo y no yendo a cocinar y a poner los platos y algo.
tenía a Jesús en su sala y se puso a tender las mesas. Si tu casa está un poco tirada y no está en orden, y la cena no está perfecta, y los bocadillos o el café o lo que quieras dar, cuando hay una reunión en tu casa, ¿tú qué crees que vale más la pena? ¿Sentarte a escuchar al Señor que vino en persona a tu casa o ponerte a acomodar bien las servilletas? Bueno, no la podemos culpar porque quizás haríamos lo mismo y quizás lo hemos hecho. También visitó, que ese no es el tema, al publicano, a Leví, que era un super pagano cobrando impuestos, y le dijo, hoy voy a cenar en tu casa. Y lo visitó. Visitó al fariseo, en Lucas me parece que 7 o por ahí, visita a un fariseo, y es a este fariseo que está pensando dentro de sí, si supieras que esta mujer con la que estás es una prostituta, infiel, impía, pagana, etcétera, y él le dice, ¿por qué cavilas eso en tu corazón? Jesús sabía perfectamente quién era quién y sabía quién era él, y tuvo la misericordia y la bondad de ir y presentarle la salvación hasta dentro de su casa. Es una lección importante porque los discípulos aprendieron desde entonces que era importante ayudar a los pobres, que era importante compartir la comida, que era importante cenar juntos, que era importante cenar, llegar en las tardes y partir el pan con Jesús, dice la Biblia varias veces, que se sentaban y partían el pan, es decir, compartían la comida, en un asunto muy judío. Y también muy mexicano, porque dicen que todos los mexicanos hacen las fiestas y tienen que ver con comida al final. Bueno, o al principio o al final, pero siempre hay comida en las fiestas mexicanas, y la verdad es que nos encanta compartir la mesa. Yo, mientras vivía en provincia, toda la vida recuerdo que la gente, cuando llegábamos a algún lugar, no nos dejaban, no cristianos, sino gente normal, no nos dejaban ir y estar en paz, y llegábamos a una casa y no nos sentábamos a comer. Y nos decían, vénganse y cómanse un taco. Y yo de niño pensaba que se referían a que me iban a dar una tortilla y yo me podía hacer un taco, y que bueno, pues aunque sea un taco. Pero no, ellos se referían a comer y eran de verdad abundantes y generosos, y siempre fue una bendición cuando pude vivir eso con mis padres, que eran como trabajadores sociales, como misioneros, pero del gobierno, y vivían en el campo visitando rancherías y haciendo ese tipo de cosas. Y la gente era muy generosa porque entendían que era una bendición para ellos recibir gente en su casa que les venía a dar otro tipo de cosas. Ese detalle de visitar gente es súper importante en la enseñanza de Jesús, y no se habla mucho y no llama tanto la atención, pero es súper importante porque lo hizo muchas veces y a los discípulos les quedó grabado esa manera de vivir de Jesús. También el Señor Jesús dice que en un principio, el Evangelio dice que en un principio, durante su ministerio, él se apartaba en las mañanas, se iba al monte o a un lugar solitario y se ponía a orar. Al final de su ministerio invitaba a los discípulos a orar juntos, y al final en Getsemaní les dice, ni una hora pudisteis orar conmigo, velad y orad para que no entréis en tentación, y les volvió a enseñar por última vez en la vida lo importante que era orar juntos, y les dijo, de cierto os digo que si dos o más se juntan y piden algo en mi nombre, les será hecho. Y en otra ocasión les dijo, todo lo que pidieron al Padre en mi nombre, les será hecho. Les enseñó a estar juntos, a perseverar en oración, a compartir el pan, a trabajar juntos, a visitar, a ayudar a los pobres, a considerar la importancia de valorar y de tener en cuenta la vida de las mujeres como algo lo más especial, lo más valioso, lo más delicado que hay que cuidar, y así siempre el Señor lo hizo, y no se nota mucho, pero lo hizo. El Señor Jesús fue un día, visitó una fuente en Samaria, que era un pueblo no judío, y no debería en teoría ir, y se acercó con la samaritana, la que tuvo 5 esposos o 5 parejas, y también a ella la visitó y se puso a platicar con ella como en la plaza del parque, en el kiosco, y de ahí se formó en algún momento una iglesia y un grupo de seguidores de Jesús por la bendición que Jesús dio al visitar y al acercarse a alguien. Entonces, yo sé que ustedes están reflexionando y pensando, como que qué padre es visitar. Eso no significa que seas, como decía una familia, no seas metecasas. Está bien que la gente siempre te reciba, pero no te metas tanto en las casas, en pocas palabras, para no abundar mucho.
El hecho es que hoy en día es más difícil en una ciudad como Querétaro, es muy difícil. Eh, yo tenía un amigo que me decía, a mí siempre me puedes visitar, siempre. Esta casa está abierta para ti cuando tú quieras, a la hora que quieres. Es una bendición recibirte. Solamente te pido que me avises como 2 días antes. Entonces, bueno, eso mataba todo el buen deseo. No es que yo fuera a ir en cualquier momento, porque es incómodo en nuestro sistema, en nuestra educación, en nuestras costumbres mexicanas, modernas, occidentales, actuales. Es difícil. Pero Jesús tampoco lo hizo como que ding dong, ya llegué y vengo a cenar con estos 12 dragones no, sucedía de manera bastante organizada. Hoy saqué, voy a cenar en tu casa y para ellos era una bendición. Entonces cuando es una ocasión especial que es de bendición, que tú puedes ir a dar un don, a compartir, a orar, a enseñar la palabra, a pasar un rato de alegría con ellos, a llevarles algo de comer, es una bendición y es una práctica que la iglesia debería seguir haciendo. No ese es el tema central ni el mensaje central que les quiero dejar. Solo quiero que lo vean como un ladrillo más dentro de la construcción que Jesús hizo de todas las enseñanzas que dio. Y no solo los enseñó a visitar, el Señor también les enseñó a ser hospitalarios. Con el tiempo la iglesia aprendió la importancia de hospedar a otros. A mí me impresiona que hoy en día los grupos más, donde hay más camaradería y más amor sin conocer a los demás, donde te reciben en una casa y te ayudan, tienes una emergencia y van por ti, eh, te reciben en una ciudad aunque no te conozcan porque vienes de fuera y no tienes dinero o porque te pasó algo, te encuentran en la calle necesitado y te preguntan si necesitas algo y a lo mejor no. Todo ese tipo de camaradería maravillosa que suena muy cristiano, curiosamente hoy no lo hacen los cristianos. Se ha perdido. Hablamos mucho y predicamos mucho y nos juntamos mucho y levantamos mucho las manos, pero mm, hemos perdido estas costumbres y hemos adoptado otras. Hemos adoptado unas muy religiosas, muy de iglesia, y hemos perdido estas que están en la Biblia y que el Señor Jesús las enseñó. Hoy en día estas camaraderías las encuentro, por ejemplo, en los grupos de motociclistas. Hasta el día de hoy funciona. Es una solidaridad increíble y es una bendición. Yo cada vez que veo un motociclista detenido, descompuesto, parado, me acerco y le pregunto, oye, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? He empujado a algunos, rescatado, acompañado, platicado. Y a mí igual, a mí me han rescatado porque los que andamos en moto, las motos fallan, en especial nuestras motos chinas. A veces te quedas sin gasolina, a veces es tarde, a veces no tienes dinero y bendito Dios, todo el tiempo he encontrado gente que me ha regalado gasolina, que me ha empujado gratis, que me ha vendido alguna pieza o prestado alguna pieza de moto, o vendido muy, muy barata. Es una comunidad que hace cosas que podrían ser muy cristianas y en los cristianos no sucede. Cuando en los grupos de motociclistas hay un evento en otra ciudad, los de la otra ciudad, solo por ser motociclista de un club, te reciben en sus casas. Eh, Nosotros no creo que recibamos en la casa de nosotros a nadie, solo porque son cristianos y vienen de Matamoros. Bueno, en especial de Matamoros, quién sabe, pero a lo mejor de Aguascalientes, o no sé, o de Veracruz, o de donde sea. Deberíamos poder tener esa confianza. En algún momento en México eso se vivió y se ha perdido. Porque la iglesia ha respondido al estímulo social del exterior, del diablo, de que hay que tener miedo, hay que ser desconfiados, no hay que abrirle la puerta a nadie, bla, 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 bla. Nos alienan, nos hacen seres alienantes, es decir, que nos aislamos, nos separamos. Y así va. Hoy en día está este rollo de distancia, lo cual es un mensaje súper diabólico. Se me hace estúpido, me dan mucha risa los memes que en las paradas de camión en México me mandaron unas fotos que están a creo que 3 metros cada uno en la parada. Y cuando van en la combi están así en el camión o en el metro. Es ridículo. Y la gente sigue sin enfermarse tanto como se supone que debería enfermarse. No sucede. Eh, pero la tendencia del mundo es a tener miedo del vecino. Todas las películas de terror son de que un vecino es psicópata, tiene niñas atrapadas en su sótano y se las come,
o lleva 12 años matando gente en las calles y aparentemente es un buen empleado. Todo eso es un mensaje diseñado del diablo para que tú te aísles, que creas, que tengas miedos todo el tiempo, miedos para todo. Hoy en día hay miedos muy bien justificados para cada cosa y cada aspecto de tu vida, para que tu vida no sea como la del ser humano normal debería de ser. Qué triste. Hoy en día no podemos visitar siempre a cualquiera, no podemos recibir siempre a cualquiera, no podemos recibir extraños, no nos puede hablar, por ejemplo, Isabel, oye, fíjate que viene mi primo cristiano de no sé qué ciudad, lo puedes recibir en tu casa y todo el mundo así como que no creo, recíbelo tú, y no debería ser. Deberíamos tener la confianza y la seguridad de quienes somos como pueblo de Cristo. Pero es mucho lo que hay que construir, son demasiados ladrillos de estos que nos enseñó el Señor que deberíamos poder construir. Y eso solo hablando de ayudar a los pobres, de visitar, de ser hospitalarios, de ayudar a las viudas. Jesús nos enseñó a visitar a los enfermos, a los presos en la cárcel, Él lo hizo. A los enfermos los visitaba todo el tiempo en sus casas, iba y los sanaba, oraba por ellos desde lejos. Y esas costumbres se han perdido. Hoy en día, si alguien se enferma, nos ponemos en una cadena de oración en WhatsApp y si no se nos olvida, ya es bastante. Gracias a Dios hay muchos cristianos que todavía tienen ministerios de visitar, de llevar comida, de hacer ese tipo de cosas. Lo hacen muy mal organizadamente porque no debería ser así como tipo organización. Ya iba a decir nombres de religiones, pero porque no tiene el impacto que debería tener. Debería tener en pocas palabras, para que lo entiendan fácil, una conexión directa. Es decir, yo no voy y regalo comida al hospital a lo bestia porque es un fruto que ahí se queda y se pierde y hay quienes ni lo aprovechan o lo maldicen, otros lo bendicen, otros lo agradecen y otros no. El caso es poder ayudar cuando hay una conexión. Yo siempre que fui a la cárcel a visitar presos es porque había un pariente del primo, del amigo, del cristiano, que lo conocían, que nos quería recibir o que sí quería saber de nosotros y entonces íbamos para que cuando saliera o no saliera o se formara un grupo en la cárcel o algo, hubiera una relación permanente de conexión con la cual pudiéramos seguir orando, sabiendo de ellos, llevándoles cosas, ayudándoles y así sucesivamente. Pero si lo haces a lo bestia no hay conexión, no hay una liga, un puente en donde pueda seguir habiendo bendición y comunicación. Es cuando no está bien hecho. Al final, el Señor Jesús resucita, lo crucifican, está 3 días, resucita y se aparece, por ejemplo, a los del camino de Emaús. Emaús es una ubicación, una localidad, y se junta con ellos, creen que es otra persona, están como velados sus ojos, dice la Biblia, no lo reconocen, y al final va por todo el camino y les va predicando con todas las escrituras, con todo el Antiguo Testamento, que el Mesías era el Mesías que acababan de crucificar. Y cuando al final ya lo van entendiendo, se revela en el sentido de develar, de quitar el velo, eso es revelar, como revelar las fotos de antes. Se revela ante ellos como Jesús y ya lo reconocen y Señor, y bueno, le dicen, oye Señor, ya es tarde, no te vayas, ¿a dónde vas a ir? Todavía falta un buen de camino y nosotros ya llegamos al hotel, ¿por qué no te quedas con nosotros? Y se queda con ellos, les dice, órale, me quedo, como era su buena costumbre de visitar y acompañar y ser de bendición a quien lo quisiera recibir. Y cena con ellos y dice la Biblia que parten el pan otra vez como lo hacían en las épocas anteriores. Y así el Señor sube al cielo, nos deja el Espíritu Santo, después o antes de que bajara el Espíritu Santo por completo en llenura. Eh, están, dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, quizá lo recuerden, creo que por ahí del verso 14, no lo sé, que están los hermanos de Jesús, los hermanos en la carne de Jesús, María, la madre de Jesús, y los apóstoles comiendo, no estoy seguro, orando, compartiendo la oración y perseverando en alguna casa. Sí, dice el 14, todos esos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, que eran súper importantes las mujeres, aunque solo lo digan en un versículo, de repente era importantísimo el ministerio de las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, en el capítulo 1. Después en el capítulo 2, que ya leímos y que viene el Espíritu Santo y todo eso,
Dice el versículo, que son los que nos ocupan, dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y aquí ya se ve un poco, se empieza a ver un poco el fruto de todo eso que les digo que Jesús les había enseñado, a convivir, estar juntos, a ser como hermanos, a ser como familia, y partían el pan, que era una costumbre que se hizo muy cristiana y que era una costumbre también judía, de compartir el pan entre ellos en las casas. El hecho de partir el pan y pásalo, compadre, es una acción muy bonita y también en México aplica, no nos cuesta ningún trabajo entender cómo funcionaba eso. En otras sociedades sí, porque son un poco más fríos en ese sentido. En el versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué hermosura, ¿no? Qué lindo. Ellos aprendieron, los discípulos aprendieron, les cayó el 20 por fin de todo lo que vivieron con Jesús y dijeron, o sea, no era gratis, con razón convivimos 3 años, nos la pasamos como en una comunidad hippie, no era porque fuéramos a hacer la revolución o a derrocar al imperio, era para aprender una nueva forma de vivir, de enseñársela y compartirla con otros y que eso se esparciera al resto de la humanidad, y lo hicieron. Pero entendieron que así funcionaba la iglesia y lo entendieron desde muy al principio en el ministerio de Jesús, poco a poco viendo su ejemplo, poderosísimo ejemplo, porque nunca les dio la lección, a ver, capítulo 1, visitar a las viudas, capítulo 2, visitar a los presos, se visitará a los presos los 10, no, así hacemos las cosas nosotros a veces, ridículamente, y le ponemos constitución a la iglesia y le damos en la torre. Les enseñó que había hacerlo y que había hacerlo por una razón, por la razón del amor. Porque decía, tienes a tu prójimo, al que está aquí al lado de ti. Hoy en día tengo aquí vecinos al lado, a veces los tengo a ustedes, el prójimo es el que está al lado. Y les decía, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y tienes que amar igualmente como mandamiento principal, amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente. Y segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, uno, hay que amarse, hay que amar a Dios, hay que amarse a uno mismo y hay que amar a los demás. Y les decía, cuando hagas banquete, haz un banquete y no invites a tus amigos y a los de la sociedad y a los que están guapos y son güeros o son negros o son como tú. Invita a los que están fregados, a los que no te pueden recompensar un banquete que les ofrezcas, a los que no te van a invitar ahora a sus casas y se van a poner todavía más lucidos de lo que tú te pusiste. Qué bueno que lo hacemos a veces, pero qué bueno que también podamos invitar a los que no nos pueden recompensar. No voy a tocar trompeta de lo que yo haga o no haga, pero eh, hay que hacerlo. Hay que empezar a practicarlo desde la forma más sencilla que se te ocurra, que no te tengas que brincar tus miedos, supéralos poco a poco. No es que invites a todos los vagabundos de la colonia, vénganse, te va a dar un ataque, o a tu esposo le va a dar un ataque de nervios, y más ahorita. Eh, pero sí puedes invitar a tus amigos más pobres, por ejemplo. Nada, puedes invitar a quien quieras, pero el hecho es que no te reconozcan. Puedes indagar quién de tu familia o de tus amigos cercanos o un vecino está enfermo, ir y orar por él. Y de repente volver a visitarlo, de repente echarle una llamada y cómo estás. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, visitamos a una vecina en Milenio que llegó un contacto por medio de Facebook de Estados Unidos, el rollo? Fuimos, la visitamos y seguimos. De repente, oye, seguimos orando por ti, oye, ¿cómo has estado? Qué bueno, ya te ves mejor, va, y a lo mejor un día se convierte. Y lo mismo con mis familiares, por ejemplo, lo mismo con algunos amigos perdidos del mundo que sigo visitando y sigo siendo amoroso y cariñoso y les llevo regalos, los ayudo en lo que puedo, porque es la misión de Jesús. No porque yo tenga una participación en el ministerio oficial, sino porque es la labor de la iglesia como cuerpo, como familia. Si a ustedes les falta con quién ir a rescatar un perro, yo los conecto. Si les falta quién visitar en la cárcel, yo los conecto. Si les falta
invitar a pobres a su casa y que sean pobres no peligrosos, yo les pongo pobres que traguen poquito para que vayan a su casa o que coman mucho si quieren. Porque esa es la labor que tenemos que empezar a hacer. Y también deberíamos empezar a, no se debe decir eso, la palabra deberían, ¿se acuerdan que les dije? Pero bueno, en esta es otra cosa. Sería lindo aprender a convivir más en las casas unos de otros, abrir las puertas. Yo, bendito sea, he estado en las casas de muchos de ustedes. Esta semana visité una nueva casa en la que no había estado y fue una bendición, aunque fue un momento breve y que no era una visita como nada más de visita, pero siempre es de bendición. Y cuando alguien viene a mi casa, también es una bendición gigante. Ayer estuve de visita, ahora que está el virus, yo adrede hago el ministerio de Jesús. Me la paso visitando gente. Ha habido días en los que visito 4 personas. Y hasta que la policía no me arreste por andar en la calle, lo voy a seguir haciendo. Y no le contagio nada a nadie más que bendición y dones del Señor. Y es una bendición, no porque yo sea algo, porque yo me crea mucho o especial o el bendecidor, sino porque es la labor que tenemos todos. Eh, lástima que vivo solo, si no me llevaba toda la flota juntos y haríamos unas fiestas cada jueves en diferente lugar y cada miércoles y cada martes y los domingos y etcétera, porque es de bendición hacerlo. El Señor lo hizo cada semana, una tras otra, durante 3 años, y los discípulos, una vez que inició la iglesia, lo hicieron todos los días, todas las semanas, hasta el día de hoy no se ha dejado de hacer por el cuerpo de Cristo. Es la manera en que transmitimos y somos bendición. Somos la luz del mundo. Una luz no se pone abajo de una almohada, sino se pone encima para que alumbre a todos. También dice, son la sal de la tierra. No nos enseñó, vayan y pónganle sal a todos lados en donde estén. Eso no significa que la sal es automática. Ay, sí, somos la luz del mundo. Donde yo esté voy a hacer luz. Sí, pues te la pasas en la iglesia. O te la pasas con tus amigos que ya son cristianos. O con los que son cristianos de tu club, no con los que necesitan de ti y que también van a la iglesia y nadie los pela. Eh, Creo que ustedes pueden empezar a entender y a practicar con esto que les enseño un mecanismo en donde la creatividad vuele y ustedes puedan ser de bendición a otros. Yo cuando platico con algunas personas que de alguna manera o de otra entendemos esta serie de principios de la iglesia, me maravillo y lloro cuando escucho anécdotas de gente que va y organiza y hace ¡oh Dios! Es de verdad maravilloso porque hay gente que tiene una capacidad increíble de liderazgo y de organizar y de dirigir y de traer y de... Acaban haciendo una fiesta gigante cristiana, bueno, fiesta por ponerle el nombre, en donde estén y siendo bendición en donde estén. Y llegan a cualquier rancho y organizan y hacen y traen y vienen y es maravilloso. Y a mí se me parte el corazón de gozo cuando veo que eso sucede. Y también es muy triste cuando veo que la iglesia es fría, que nadie se visita, que nadie se invita, que nadie va con los enfermos, que no hacen conexiones, lazos con familias, vecinos, familiares, amigos, más allá de lo como los gentiles, como los que no tienen a Cristo, o simplemente muy social y nada más, una visita de cordialidad y ya no, hay que ir y pasarla en grande y ser de bendición. No tienes que ir a predicar y sacar la Biblia, ponerle las manos y sacar chamuc. No, es una bendición con que vayas y estés lleno de amor y seas amable para escuchar, amable para hablar, que hagas que tengan una buena experiencia y que se la pasen padre un rato. Y a la siguiente visita te van a querer otra vez y a la siguiente te van a decir que te dan chance de oír por qué tú eres tan buena onda y por qué es ese rollo de Cristo, y entonces van a escuchar. Ayer estuve en una reunión donde no había ni un solo cristiano eh, y dije una palabra que en mi mundo no es necesariamente grosería, pero sí estaba un poco fuerte y me llamó la atención porque me decían, todos dijeron al mismo tiempo, wow, es la primera vez que te escuchamos decir una palabra como esa. Y decía, wow, estos tipos, así es la gente, te tienen en la mira. Hay uno que es chef, uno que es esto, uno que es lo otro y otro. Pero el que es cristiano lo están observando en su corazón, en su inconsciente, todo el tiempo. ¿Qué hace, qué no hace? Si masticas con la boca abierta, cerrada, si dices una grosería, si te tomas
mucho vino si tomas poco, si cómo comes, y en muchas cosas te admiran y te respetan y están viendo todo el tiempo que tu vida es congruente con lo que alguna vez tú les dijiste, porque nunca les he predicado nada, solo les he dicho que soy cristiano y que soy maestro de la Biblia y que tengo un grupo, y eso lo oyeron porque era una cuestión de trabajo, pero no es porque yo me sienta especial o porque vaya y diga soy tal cosa, se da natural, y natural se dio que supieran que soy cristiano y están atentos todo el tiempo a lo que hago, y les encanta y les bendice que los cristianos sean gente normal, que puede convivir con ellos, que puede tomarse una cerveza, que puede estar riéndose de cosas sanamente, porque la mayoría de la gente tampoco es diabólica. De repente hay una cosa en doble sentido, algo así, de la cual yo no pongo atención, y ellos se dan cuenta perfecto y lo admiran y lo respetan y lo guardan bien, no tienen broncas ni dicen que soy un persinado, jamás me han dicho aleluyo ni ninguna de esas cosas, al contrario, les encanta que haya gente que es cristiana y que conviva perfecto con ellos, eso habla bien de Cristo, del cristianismo, y no es porque me esté echando flores, pero es un ejemplo para que todos los podamos vivir. Sigámonos visitando, hospedándonos unos a otros. Timoteo dice, por ejemplo, que uno de los requisitos que tenían las viudas para que fueran sostenidas económicamente por la iglesia, decía, si ha hospedado a los santos, si ha sido hospitalaria, es un requisito, es parte de la madurez cristiana. Si no has sido hospitalario en tu casa mucho, no es que como que cada 6 meses o cada Navidad, sino seguido, que lo practiques como algo cotidiano, eh, entonces todavía no maduras, te falta una parte de esas principales enseñanzas que dio Jesús desde el principio. Si nos falta ir a la cárcel a ver a los presos es porque aquí el sistema es muy estricto, pero lo podemos hacer. No nos falta ir a ver enfermos, enfermos y pobres, todo el tiempo tenemos con nosotros. Entonces podemos buscar el vínculo y hacerlo, y no solo hacer cadenas en WhatsApp, sino de verdad ir a visitarlos. No es que tengas que ir y levantarlos de la silla de ruedas, ojalá pudiéramos, que ese es otro tema de otro estudio, pero sí podemos ir y ser de bendición y compartir un rato, podemos ir con el divorciado, con el que quebró su negocio, y orar con él y llorar juntos, y despotricar del gobierno, del sistema y de los Illuminati o de los ovnis o de lo que la gente necesite desahogarse. Habrá tiempo para que tú le hables con tu vida y con tus palabras del Evangelio. Pero todas esas pequeñas costumbres que el Señor Jesús les enseñó, eh, después se convirtieron en una de las armas más poderosas en el mecanismo con el cual la iglesia podría entregar amor. Los dones espirituales, las lenguas, la profecía, la sanidad, los milagros son muy importantes dentro de la iglesia, pero no es lo que más llama la atención, los milagros y los prodigios y esas cosas. Lo que más convirtió y lo que más llamó la atención fue el amor que Jesús les enseñó a vivir a sus discípulos de esa manera, y de esa manera a compartirlo, y eso fue lo que quebró el corazón de la humanidad y hizo que el imperio romano se destruyera, porque aprendieron a llevar amor a donde fueran. Cuando Pablo les dice a los corintios, les habla de los dones en Corintios 12 y les dice, quisiera que todos ustedes profetizaran y que buscaran los dones mejores, porque mayor es el que profetiza, etcétera, etcétera. Y les dice, pero aquí les muestra un camino aún más excelente. Y les empieza a hablar Corintios 13 del amor ágape. Y al final dice, y están estos tres, la esperanza, la fe y el amor, pero de estos el más grande es el amor. Y si ustedes leen las cartas del apóstol Juan, que fueron de las últimas escritas, el mensaje último de Dios escrito en la Biblia es, amados, ámense unos a otros. No tienen otra cosa. Yo me acuerdo que mi madre me decía, que mi madre ya murió, y decía, hijos, ustedes tienen que aprender a amarse, hablando de los hermanos que siempre están del chongo, porque cuando yo me muera o su papá se muera o todos, ustedes son lo único que tienen. Ustedes unos para el otro es lo único que les va a quedar, ya no va a haber papás. Y es el mismo mensaje de la Biblia, ámense unos a otros como yo os he amado, porque el Señor Jesús está con nosotros en espíritu, pero va a volver, pero ahora estamos solo entre hermanos aquí abajo, de carne y hueso estamos los que somos hermanos. Así que portémonos hermanos y amémonos unos a otros,
Y la forma práctica y rápida y fácil es todos estos ejemplos, y hay muchos más. Visitarnos, ser hospedadores, compartir el pan, invitarnos a comer o comer juntos en un restaurante. Para mí es una bendición. Yo que vivo solo, Dios bendito, muchas veces a la semana como con alguien. Y ya digo oficialmente, no me gusta comer solo. Y a veces busco pelea y no hay con quién. Bueno, ni modo, como solo. Pero es una bendición por lo menos una o dos veces a la semana compartir el pan con alguien, sea o no sea cristiano, porque puede ver algo un poco de Cristo. Puedo ser la sal del mundo un poquito. Eh, Seguramente ustedes van a tener comentarios y muchos otros ejemplos de cómo poder dar del amor de Dios de manera práctica, de una manera en que Jesús nos haya enseñado. Porque podemos hacer 80 misiones y 80 tipos de servicios, pero hablando de lo muy bíblico, ojalá ustedes me puedan compartir también qué otras cosas han hecho, y seguramente hay unas historias de bendición gigantes, y seguramente habrá ideas y planes y proyectos que podamos compartir juntos para practicar, ejercer. Ojalá que entre los que estamos viendo el video de aquí adelante salgan pronto invitaciones a aquellas casas a las que nunca hemos ido, a aquellos hermanos a los que nunca hemos visitado. Ojalá vengan a mi casa porque nunca quieren venir, solo porque vivo en el fin del mundo, pero un día espero que tengan el tiempo y se organicen y puedan venir y yo los reciba, y también sea de bendición para mí recibirlos, que de seguro va a ser en grande. Ojalá que esas cosas sucedan, y no solo entre nosotros, sino que de nosotros se esparza también. 12 conquistaron el mundo, no creo que 5, 10 o 20 que seamos no podamos conquistar por lo menos algunas zonas de Querétaro. Ese es el mensaje de amor. Espero que compartan todo lo que les pido que compartan. Dios los bendiga.